Este es el 39º problema que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. Y en este caso, el problema que vamos a resolver ahorita va a ser prácticamente igual al problema anterior, nada más que en este caso no está la fuente de corriente en paralelo, así que van a ser únicamente 3 resistencias en paralelo y una de voltaje. Pero para que quede más claro, vamos directamente hacia el circuito. Este es el problema que voy a resolver y como podemos observar se parece demasiado al problema anterior, nada más que no está conectada la resistencia, la fuente de corriente en paralelo en esta parte. Y ya, para conocer el voltaje de Thevenin, similar a como lo habíamos hecho anteriormente, sabemos que si conocemos el voltaje de VAC en este caso, vamos a obtener el voltaje de Thevenin, porque como este no está conectado a ninguna otra cosa, no pasa ninguna corriente por aquí, así que todo el voltaje pasaría por este camino, la corriente y el voltaje pasaría únicamente por este camino cerrado. Así que si obtengo de alguna manera el voltaje acá, voy a obtener el voltaje de Thevenin. Entonces, voy a quedarme únicamente con la parte del circuito que me interesa, que sería únicamente este caminito cerrado. Mucho cuidado porque la fuente de poder está invertida, lo que también me va a hacer que la dirección de la corriente cambie. Estos son 10 ohms y estos son 40 y estos son 15 volts, pero la dirección de la corriente va a ser así. Y ya que tenemos esto, podríamos reducirlo aún más, porque como están en serie podemos conectar una resistencia equivalente que sería la suma de ambas, que serían 50 ohms. Y 50 para obtener la corriente sería 15 volts sobre 50 me va a dar 0.3 amperes, 0.3 amperes, nada más que en la dirección de la corriente va a ir hacia arriba. Aquí también, por acá van a pasar 0.3 amperes y por aquí también. Y para obtener el voltaje únicamente sería multiplicarlo, 40 por 0.3 me daría 12, y aquí 12 de mayor a menor potencial, y aquí serían 3 entonces de mayor a menor potencial. Y ya, lo que necesitamos saber era el voltaje que había en esta resistencia, por lo tanto aquí sabemos que hay 12 volts de mayor a menor potencial, entonces el voltaje de Thevenin van a ser esos 12 volts. Nada más que como los signos están opuestos, quiere decir que el voltaje de Thevenin van a ser esos 12 volts, pero negativo. Negativo porque la dirección de la corriente va en otro sentido, como lo está proponiendo el problema. Ahora, ya con el voltaje de Thevenin, toca volver a hacer el circuito, nada más que ahora con la corriente en corto. Voy a dibujar rápidamente el circuito con esto en corto para poder resolverlo. Similar al problema anterior, tenemos ahora que como estos nodos están conectados, significa que van a ser el mismo nodo. Entonces, si tenemos dos resistencias conectadas a los dos mismos nodos, significa que están en paralelo. Podríamos reducir el circuito un poco más. Ahora únicamente a dos resistencias. La que está en paralelo, bueno, las que estaban en paralelo, que ahora el resultado de estas va a ser la suma de las inversas, 1 sobre 40 más 1 sobre 80, que serían, no son 80, son 8, que sería igual a 1 sobre 40 más 5 sobre 8, 5 sobre 40, entonces sería
6 sobre 40, 40 sobre 6, no, sobre 80. Ya no me quedó muy claro, un momento. 40 sobre 6 sería... Sí, serían 40 sobre 6. Una pequeña disculpa. Significa que la corriente, la resistencia equivalente va a ser 40 sobre 6 ohms y esta se va a quedar como 10. A estos 40 sobre 6 le vamos a sumar 10 y me da 50 tercios de resistencia. Así que sería un equivalente a la que solo le conectaríamos una resistencia de 50 tercios de ohm a 15 volts. Entonces la corriente que pasa por todo el circuito va a ser esos 15 volts sobre los 50 tercios, que van a ser 9 décimos de ampere. Nada más que en el sentido antihorario que está proponiendo el problema. Lo que había olvidado mencionar acá, no, sí lo dije, que como estaban en sentido opuesto, el voltaje va a ser negativo y similar a lo anterior, como la corriente que queremos saber es la corriente en corto y lo que obtuvimos... no, todavía no hemos terminado porque por aquí vuelven a pasar estos 9 sobre 10 amperes, van a pasar por todo este camino. Por lo tanto, el voltaje que pasa por ahí va a ser corriente por resistencia, 9 décimos por 40 sextos. Va a ser igual a 6 volts. 6 volts de mayor a menor potencial. Y el otro sería 90 décimos, 9 volts de mayor a menor potencial. Entonces significa que estos dos también serían los 6 volts. Ya me está dando un poquito de sueño otra vez. Y para obtener la corriente que está pasando por la IS sería dividir voltaje entre corriente, que sería los 6 sobre 8. Lo podremos dejar como 6 sobre 8 o 3 cuartos. Están pasando 3 cuartos de ampere, pero en el sentido opuesto al cual está propuesta la IS. Por lo tanto, la IS van a ser esos 3 cuartos de ampere, pero en negativo, porque están en sentidos opuestos. Ya los dos resultados nos salieron en negativo a causa de que la fuente de poder está al revés. Ahora sí, ya que tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, podemos sacar la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje, que sería menos 12, sobre la resistencia, que sería menos 3 cuartos. Lo voy a sacar rápido. Menos 12 sobre menos 3 cuartos. Me da igual a 16 ohms. Por lo tanto, los circuitos equivalentes ya los podemos dibujar. Que sería el de Thevenin, sería la resistencia en serie conectado a la salida. La resistencia de Thevenin son de 16 ohms. Y el voltaje son menos 12. Bueno, a lo mejor eso si lo ponemos al revés, lo podríamos evitar el menos 12 para que no quede en negativo, pero... Bueno, disculpa, igual lo voy a dejar así. Y ahora voy a sacar la de Norton, que es la resistencia en paralelo a la fuente de corriente, en paralelo a la salida.
La resistencia ya sabemos que son 16. Y la corriente en corto van a ser menos 3 cuartos de ampere. Y ya, estos serían los dos circuitos que tendríamos que buscar, que es el de Thevenin y el de Norton. Y ya, si los obtuvimos los dos, podríamos decir que ya tendríamos el problema por terminado. Voy a revisar rápidamente que lo tenga bien y ya. Efectivamente, así tiene que quedar, así que está bien. Pues ya podríamos dar por terminado el circuito. Cualquier duda que tengan en los comentarios. Y no sé qué más decir, así que hasta el próximo circuito.